Tardes, Víctor. Bendiciones a todos. Aquí hoy con un invitado de lujo, David Ruttman, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar en tu programa, Ana Karina, y estar con todos los que nos oyen a través de las redes y de las ondas hercianas en esta tarde del 16 de octubre, compartiendo un poco lo que es la alegría y la esperanza de la gerencia universitaria y bueno, en el desempeño del día a día de nosotros. Excelente. David, ¿cuál es el rol principal del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo bajo una perspectiva de gerencia estratégica? Bueno, queridos oyentes, Ana Karina, la ley de universidades nos da unas atribuciones de coordinar las actividades académico-administrativos de una facultad, de una de las dependencias de la universidad. Somos 7 facultades. Sin embargo, una cosa es lo que dice la norma y otro es lo que es el choque con la realidad. Muchas veces un gerente tiene que ocuparse no solo de dirigir, de coordinar, de estimular, en algún momento es líder, en algún momento es padre, porque le corresponde también regañar hasta gente más vieja que uno, a muchachos, pero también en algún momento uno tiene que ser mensajero, tiene que ser aseador para llevar la conciencia de lo que es el desarrollo organizacional, el querer la dependencia. Gerenciar una empresa de orden público en este momento, tanto en Venezuela como en el mundo, es difícil. Por cuanto la masificación, los problemas presupuestarios, los problemas conductuales de la gente, no solo por los psiquiátricos o psicológicos, sino por el desempeño de la misma sociedad que vivimos. Es muy difícil afrontar cada día, estrechar vínculos con la gente, es muy difícil. Quizás hace 50 años un decano de la facultad tenía que andar en full corbata, tenía que tener una relación de estar montado en una tarima. Más protocolar. Una función jerárquica, protocolar. Pero hoy en día un decano tiene que ser un facilitador, un mediador para afrontar las situaciones del día a día. Porque si tú no tienes conciencia de equipo, si tú no tienes conciencia del orgullo institucional que te tiene que dar la universidad, no va a pasar nada, porque sencillamente tú tienes que estar pendiente de que cuando llueve te va a crecer la grama. Claro. En el campus Bárbula, que es el campus más grande del país, porque la central, que es la primera del país, no tiene tanto monte como nosotros. Entonces, significa que cada vez que tú prendes una máquina, tienes que saber que tienes que tener la guaraña, tienes que tener el aceite de 2 tiempos, tienes que tener la gasolina, tienes que tener al operario, la bota del operario, el lente de protección del operario. Es decir, que como decano uno tiene que meterse como un jefe de servicios generales más que como un decano. Y así si llegas al ascensor es igual, porque nosotros tenemos ascensor que nos lo robaron en pandemia y lo volvimos a poner. Y entonces te tienes que ir al baño, que viene una persona desadaptada y te roba los grifos y tienes que poner el grifo porque tienes una fuga de agua. Exacto. Y después entonces la gente vive en Venezuela y va para la universidad que está en Venezuela, es decir, que son venezolanos que viven en Venezuela, no suizos que vienen a Venezuela. Entonces no hay agua porque entonces la bomba le cayó una piedra, o viene con barro y la bomba no hace su función exacta. Entonces ahí es cuando uno, después que ha cumplido con todo eso, si no se ha ido la luz, entonces es que uno le toca administrar un posgrado a unos empleados, unos obreros y a unos profesores. Siempre precavido, David, a eso te refieres. Todo plan de contingencia
para Todo. poder tener operativa esa inmensa universidad que es tan clave y tan importante para el Estado Carabobo y para el país? Así es, yo respondo por mis metros cuadrados. Mis metros cuadrados yo los administro con una rutina. Ok. Una rutina que va en lo académico, que comienza un año, termina un año, la consignación de los parciales. En lo que se refiere al posgrado, unos cuatrimestres. En lo que se refiere al inicio del año, los profesores, la contratación, bueno, decirle a un profesor, hacer un oficio y decirle que no pueden portar armas en la universidad, después entonces al término decirle al profesor su contrato vence, todos esos detalles, luego el curso introductorio, cuando comienzan las 4 carreras a cursar ese requisito para poder ingresar si eres aspirante, Ok. y así una cantidad de cosas que es día a día, más el plan de la contingencia, que bueno, que definitivamente como toda contingencia no es previsible, que es como dicen los administrativistas, la teoría de los hechos del príncipe, es decir, que frente a una contingencia uno tiene que aplicar algunas decisiones que bueno, que definitivamente solo con la inspiración de Dios pues uno puede salvar. Pero esto ha sido toda la vida, de los últimos 30 años para acá, que es mi experiencia como estudiante, como profesor, como gerente actualmente de mi facultad. Excelente. ¿Cómo se traduce la misión y visión de la facultad? Formar profesionales aptos para ser actores y transformadores, vectores y transformadores de estos actores de la realidad de un país. Nosotros dotamos de herramientas en el orden conceptual al formando para que sea capaz de tomar decisiones. Muchas veces Gente capacitada gente realmente. capacitada. Profesionales de campo. Yo no vengo a formar políticos partidistas, yo Excelente. vengo a formar políticos con todas las letras en mayúscula, políticos que sean capaces de entender que el gobierno de una ciudad es el gobierno donde impera la razón, donde impera la justificación, y bueno, y en ese análisis la gente dice: ¿estamos actuando mal o estamos actuando bien? ¿Está actuando mal el gobierno bien? ¿Está actuando mal el gobierno? ¿El mundo que nos rodea está actuando bien o está actuando mal? Como maestro, yo tengo que dotar a la persona de herramientas para que pueda decidir, porque de lo contrario yo estoy influyendo en la voluntad del educando, del formando. Hay una película muy hermosa que siempre me ha llamado la atención, que se llama El lenguaje de las mariposas. Okay. El lenguaje de la mariposa es un maestro en la República Española, que era una suerte de Simón Rodríguez, que le gustaba mucho la ecología y llevaba a los niños al campo a recoger mariposas y que los niños escogieran más o menos qué era lo que querían en la vida, si querían jugar a través de la educación, si querían razonar a través de la educación, porque es que el maestro no debe introyectar en su educando sus razones, porque la educación no es un problema de ideologización. Tiene que haber objetividad. Tiene que ser herramientas andragógicas, Claro, pedagógicas y didácticas para que la gente sea capaz de tomar decisiones. Yo te explico desde el punto de vista del derecho, la Constitución, la ley, y tú investigando, sea alumno de primer año, sea alumno de quinto año o de última carrera, en el caso de las ciencias políticas, de las ciencias fiscales o de las ciencias forenses, en donde tú vas a tomar una decisión de tu conciencia, de la ética que tú tienes. Como yo no puedo enseñar ética así de sencillo, introyectando a la gente que yo soy católico, no, yo tengo que dar una ética imparcial, neutral, claro, para que y capacidad de discernimiento de cada quien. Claro, porque si no yo estoy catequizando como católico y entonces le estoy contaminando a la gente. No es la verdadera formación. Con su ideología. Es así. Entonces,
parte de la dinámica de lo que estamos enseñando en la universidad. Nosotros tenemos, y sobre todo en las facultades de Derecho, en donde se imparte leyes, en todo país nosotros tenemos que formar profesionales, no para un lado o para el otro. Eso es una decisión que tomará el profesional, no lo debe tomar el maestro. Y eso es muy grave. Nosotros tenemos, si yo quiero luchar contra la oposición, contra el gobierno, tengo que enseñarle a la gente que es un instrumento real para el análisis. Claro. Porque de lo contrario, yo estoy permeando a la gente con mi opinión. David Ruthman, ¿cuántos años como decano? Bueno, Rompiste esquema. Tienes una filosofía de trabajo que de verdad ha dado buenos resultados. ¿Cuántos años? mira, yo tengo la Universidad de Carabobo, cumplí el 27 de septiembre de este año, cumplí 37 años en la universidad. Yo entré como auxiliar. Un aplauso, por favor. Gracias, una eminencia. Yo estoy recalentado porque yo he debido jubilarme a los 25 años y bueno, ya tengo un recalentamiento de 12. Cuando estaba a punto de ser jubilado me correspondió asumir el decanato y hasta este momento se han suspendido 29 elecciones en el país, en las universidades nacionales. Ok. El gran perdedor de las últimas elecciones que se suspendió fui yo porque era el candidato único en mi facultad. Y bueno, y tengo como profesor, tengo 30 años de graduado de abogado este año y tengo de profesor 28. Wow. De manera que bueno. ¿Y como decano? Como decano 12 años. 12 años. 12 años. Wow, de verdad que te felicito. Gracias. Qué espectacular. ¿Cómo ejerce el decano el liderazgo académico y administrativo? Bueno, en primer término, estando consciente de la realidad. Ok. Tú no puedes ejercer un decanato conociendo que tu obrero en la realidad, yo no puedo venir a hablarle de teoría. Yo sí tengo un obrero que me viene más de 2 veces por semana y que es un enorme sacrificio, yo tengo que asumirlo como un hijo. O sea, yo tengo todos los días que yo me levanto, digo, tengo tantos hijos y esos son los obreros. Y que son los, digamos, en el eslabón, la parte más sufriente. Pero también tengo empleados que vienen más de 2 días, tengo profesores. Es la visión de un buen padre de familia, como lo dirían los romanos. Hay que tener una visión de buen padre de familia, hay que tener una visión de gerente misericordioso, tener corazón. Si tú no tienes corazón, no puedes estar en una institución pública, pero corazón misericordioso, que sea capaz de comprender, que sea capaz de perdonar sin ser alcahueta. Claro. Porque quien te habla tiene su carácter, sin embargo, uno tiene que saber sopesar. Bueno, tantos años son como en el béisbol, que estamos en la temporada, hay jugadas de rutina. Ya tú sabes cuando un muchacho te está hablando mal, cuando un empleado te está engañando y cuando no. Eso lo hace el tiempo, la calle, las canas. Y bueno, eso es lo que me hace a mí ser gerente y trabajar todos los días. Excelente. Fe y voluntad, como digo yo. Víctor, ¿cómo vamos? Vamos a un corte y regresamos. Sí, entramos en corte. Okay. Un operador en la tarde que se llama Andrew Martínez. ¿Okay? Bueno, éxito, Andrew, y bienvenido a Sintonía 1420 AM. Ajá, te estás escuchando y bueno, continuamos escuchando a este excelente invitado acá en David Ruthman, ¿qué mecanismos gerenciales implementa el decano para asegurar la calidad y pertenencia social de los programas de pregrado, posgrado, como el de gerencia pública, ciencia política y administración pública?
Bueno, los mecanismos son de orden legales, en primer término, para herenciar, porque recuérdate que existe un marco de actuación, que es el marco legal por el cual nos tenemos que ceñir todos los funcionarios públicos, pero también entonces tenemos un marco curricular. El currículo es una ciencia que tiene estrategias, herramientas para poder enfrentar el problema de estudio de una manera concienzuda, con unos objetivos, con unas metas, con unos objetivos terminales, con objetivos específicos para poder alcanzar el conocimiento. Entonces, el currículum, al igual que la ley, al final se transforma en ley. ¿Por qué? Porque si tú no alcanzas los objetivos que te da el currículum, no puedes graduarte. Es decir, que el currículum al final se convierte también en ley interna para la universidad. Entonces, como gerente, uno tiene que conjugarse. A ti te faltan, por ejemplo, 3 créditos, 3 unidades crédito para graduarte, no estás en ley. Entonces, en el caso de los posgrados, si es especialidad o es maestría o es quinto nivel doctorado, tenemos distintos tratamientos en la producción del conocimiento. Cuando yo curso una especialidad, yo busco arreglarme o tranquilizarme o relajarme el día a día. Si, por ejemplo, yo hago hamburguesas, yo tengo que inventar un mecanismo para hacer más hamburguesas al día y no tener tanto trabajo. Es decir, que si yo hago un trabajito y hago 14 hamburguesas en una hora, mediante un mecanismo, pues yo simplifico y duplico mi producción. Excelente. En la especialidad no hay producción de conocimiento, sino lo que hay es adecuación a la profesión inmediata. Si yo soy abogado y estoy cursando una especialidad en derecho penal, yo hago diseño una metodología para el análisis de expedientes. O, como está muy en boga la inteligencia artificial, cómo utilizo la herramienta inteligencia artificial para optimizar, porque la inteligencia artificial no es primordial, al menos en el derecho. Yo sé que a la gente le gusta mucho eso, pero yo soy postdoctor en tecnologías disruptivas. Eso te iba a preguntar, y lo digo no por echármela, sino que lo hice nada más para embromar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es que la inteligencia artificial es un artificio. Lo que nosotros tenemos ahorita de inteligencia artificial es una desclasificación de información que quizás tiene 10 años de que fue desclasificada. Para usted tener una inteligencia artificial confiable, veraz, confiable, tienes que tener un leasing. Si tú no tienes leasing, si no estás actualizado, entonces estás manejando como si tú compras un libro para un antecedente de investigación de 10 años. Es decir, tú estás utilizando un fiambre. Yo estoy cansado de poner la manito para abajo en la inteligencia artificial porque yo le pregunto lo que yo sé y muchas veces la inteligencia artificial me responde con una cantidad de cosas que no tienen nada. Que no son las bases reales. Exactamente. Entonces, en una especialidad yo busco una herramienta para facilitar. Si yo trabajo en un tribunal, ¿cómo hago yo para hacer un sistema bueno, lo que hice yo cuando ejercía? Yo iba tan sencillo, en un cuaderno, yo trabajaba en la consultoría jurídica de la universidad y entonces ¿qué anotaba yo cuando iba a ver los 14 expedientes que tenía que ver? Bueno, en la Corte Primera de la Contencioso Administrativa, en el expediente 53, quedé en la página 12. Entonces ya yo lo que tenía que ir con mi cuaderno y veía que hay página 13, folio 13, pasó algo. Si no, yo me iba. Eso es una especialidad. En mi caso era el cuaderno. Cuando tú vas a una maestría, ya comienzas a dar los pininos, los primeros pasos en la investigación. Es decir, tú tienes una metodología en donde te vas a aproximar a la investigación y haces un trabajo de grado que es un trabajo de investigación.
cuando tú vas a un doctorado, tú vas a tener un nivel de investigación completo y vas a generar una teoría que la vas a poner erga omnes, es decir, contra todo el mundo. Tú vas a inscribir en el mundo de los doctores una teoría que es tuya, que es de tu autoría y que por más jurado que tengas, tú la tienes que defender porque el jurado tampoco la conoce. Imagínate, Eso wow. es una Qué importante tesis. esa explicación. Esa es una tesis doctoral con respecto al conocimiento. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener un posgrado en el caso de herencia pública? Bueno, estar revisando constantemente los contenidos programáticos, Actualizándote. la teoría, que cómo está el estado del arte, como dicen los teóricos de las cuestiones. Por ejemplo, ya que me dices herencia pública, existe la teoría organizacional. ¿Cómo hago yo para analizar y buscar la teoría organizacional? En ese temario de la teoría organizacional está la rumorología. Que bueno, los venezolanos le llamamos el chisme. Pero ¿hasta qué punto la rumorología, que es un tema de la teoría organizacional, puede tener repercusiones positivas o negativas en mi organización? Claro. Entonces, si yo soy un gerente público, tengo que leer eso, pero si surge un nuevo tema de discusión con respecto a eso, entonces para eso están las comisiones coordinadoras y curriculares para tener una retroalimentación con los egresados de los programas y con los misma gente. Pues, o sea, un programa no es un ente muerto, un programa de una materia. Un programa tiene que actualizarse todos los años. Yo doy filosofía del derecho y también doy una teoría de la moral, que es otro seminario. Y entonces, bueno, yo estudio todos los días anteriores a la clase. Yo estudio todos los lunes de la noche porque el martes tengo que dar clase. Entonces, por ejemplo, yo en teoría de la moral estuve trabajando con un libro que cumplió 50 años, que es una teoría de la justicia de John Rawls. Entonces, o sea, la obra fue la segunda edición, lo que la popularizó en el mundo, una nueva forma de concebir la justicia. Y entonces, bueno, pero ¿cómo yo no voy a preparar? Entonces, todo profesor, y es la vocación, todo profesor tiene que estudiar todos los días ante la clase, porque además los estudiantes muchas veces tienen más información que uno. Imagínate, porque cuando sí. uno está dando la clase, el estudiante revisa en la inteligencia artificial y te hace preguntas. Y hay preguntas que de verdad te pueden desencajar y te pueden acomodar la clase, pero tú tampoco le puedes decir, te la respondo en la próxima clase, porque te van a decir pirata, Claro. vulgarmente hablando. Entonces, Sí. es el saber conjugar desde el punto de la gerencia curricular hasta donde tú puedes tener estrategia y revisar ese estado de la teoría del arte, de la teoría que tú estás revisando. Sobre todo con mira a la bendita inteligencia artificial, que es una herramienta, yo siempre lo he dicho. ¿Cómo se ha adaptado la universidad con la inteligencia artificial? ¿Realmente la ve necesaria? ¿Es un plus? ¿Es una sumatoria? Obviamente una sumatoria como una herramienta. O sea, la inteligencia artificial es una gran biblioteca que tú tienes en tu celular o en tu máquina. Ok. Pero bueno, sucede como la biblioteca. Yo tengo mi biblioteca que tengo 5 años que no la reviso. Epa, y estoy actualizado. Claro. Pero cuando yo quiero revisar el libro, me puede salir una cucaracha, me puede salir una polilla, una cosa de esa. Entonces, la inteligencia artificial tenemos que verla con mucho cuidado y hacer una suerte de investigación, es decir, hacerle un test a ver si verdaderamente hacerle otra pregunta de otro enfoque para saber si es fidedigna la inteligencia artificial, porque muchas veces los datos se pierden. Entonces, tú puedes en algún momento fallar. Claro. En el derecho no existe una inteligencia artificial capaz. Primero, en Venezuela no existe una ley que proteja los derechos de autor, sino de hace 25 o 30 años.
Es decir, no hay tipicidad si es delito, solamente hay tipicidad si es delito, pero protección de la inteligencia, bueno, el SAPI, bueno, unas cositas así, pero pueden fusilarte, como dice cualquiera de tu autoría, cualquier obra, cualquier patente, si no está en el SAPI. Entonces, la inteligencia artificial en el derecho es buena, pero no hay una realidad ante la complejidad de las cosas de la vida social de las personas. O sea, ¿cómo haces tú? No, y la cultura, y la cultura. Bueno, yo te digo que yo fui por un entierro hace 5 años y yo llegué y pregunté, mire, voy para el entierro del papá de fulana de tal, y cuando yo llegué me voltearon la cara. Entonces, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Entonces me paré a rezarle el difunto y después llegó la persona que le iba a dar el sentido pésame, y entonces me dijo, bueno, yo le pregunté y no me dieron nada de ti. Pero no, es que lo que pasa es que mi papá, esa es la familia de mi papá, y mi mamá y nosotros éramos el segundo frente. Y entonces nos conocimos ayer cuando lo pasaron a la cuestión velatoria, a la capilla velatoria. Difícil, claro. Y entonces nos conocimos ayer porque mi papá era muy cumplido, cogía vacaciones con nosotros, nos llevaba, nos pagaba, nos dio el apellido y todo. Okay. Nosotros sabíamos la existencia de ellos, pero ellos no de las nuestras, es decir, tenía sucursales el señor. Okay. Pero el chiste es que desde el punto de vista jurídico, para ese momento, la gente no sabía que existe una cosa que son las uniones estables de hecho. Las uniones estables de hecho, que es producto de la jurisprudencia constitucional. La Constitución establece las uniones estables de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, equiparable al matrimonio, pero que no fue legislada en la Constitución y le tocó a la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, crear todo un aparataje de las uniones estables de hecho. Y entonces las uniones estables de hecho dicen que la vida marital no significa que la gente viva bajo un techo común, sino que los gestos. Es parte de mi tesis doctoral, por eso yo me la sé. Qué bueno, es un punto clave que muchas familias viven esa realidad. Y entonces... Y es bueno que sepan que tienen su puesto entonces, jurídicamente. Los gestos son los que perfeccionan ante la sociedad, ante el público, ante los chismosos, que la gente tiene una vida en común. Por ejemplo, si tú dices, mi esposo, fulano, pasó toda la noche vomitando, significa que tú amaneciste con fulano. Claro. Y si dice, mengano le gusta la ropa interior de tal color, se supone que tú se la has visto. Son gestos que se perfeccionan. Entonces, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, Jesús Eduardo Cabrera, en esa sentencia de hace ya algunos años, pues, ¿qué hizo? Pues llevar la situación del día a día. Se había muerto un señor y el señor tenía un fondo de comercio y resulta que era casado y en otro lugar había tenido una pareja y la pareja puso los reales para un negocio y el señor se murió y el negocio estaba a nombre del muerto. Cuando llegaron se conocieron y resulta que la viuda con los hijos quería quitarle el fondo de comercio a la señora. Bueno, lo decimos porque un caso emblemático que se llama Carmela Mampieri Giuliani. Resulta que Carmela Mampieri Giuliani, ella fue a todas las instancias hasta que llegó al Tribunal Supremo de Justicia y la Sala de Casación Social dictaminó que que eso era de ella, porque esa era la justicia. La inteligencia artificial va a decir, no, los herederos son esto, usted lo tiene. Exacto. No sirve la inteligencia artificial para los problemas humanos. Totalmente, es muy objetiva, es muy precisa. Muy fría. Exactamente. Recientemente hemos visto en las redes y en los canales oficiales de la universidad una noticia que llena de regocijo a la academia y a la Universidad de Carabobo, que es la aprobación del doctorado en Derecho. ¿Podría hablarnos un poco sobre ese camino que significó la aprobación de ese doctorado, que hoy se convierte en una bandera para la Universidad de Carabobo?
Bueno, además que es una deuda que teníamos que saldar. Ok. Un fatídico día, yo siempre lo digo y lo dije en mi comunicado, que fue el 23 de noviembre de 1987, cuando la universidad aprobó, sancionó el reglamento de estudios de posgrado, y en nuestra facultad existía la discusión de un doctorado que era 3 discusiones, se presentaba una tesis y la gente se graduaba. Con la aprobación de este nuevo reglamento de posgrado en la universidad, decía que teníamos que tener una escolaridad, que teníamos que defender una tesis, y bueno, graduarnos de doctor. Los manejos políticos muchas veces se sobreponen al deber ser de la universidad, y entonces, bueno, para ser decano se necesitaba ser doctor. Y decía una coletilla, salvo que la facultad no ofrezca el título que ella exige. Entonces, bueno, así pasó con la hermana Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por intereses políticos. Y bueno, en nuestra facultad también hubo intereses políticos, pero yo creo que la academia tenía que solventar esa deuda histórica que desde hace 3 años estamos luchándola. Interpusimos 3 doctorados en ciencias jurídicas, uno en estudios internacionales y comparados, el otro en estudios políticos, y el tercero que está por aprobarse en derechos humanos. Excelente. 3 años en un largo camino, en un camino difícil, difícil por cuanto la Universidad de Carabobo tiene un desempeño vital de más de 100 años y es una universidad pública, autónoma, y que por supuesto un doctorado genera un escozor frente a otras hermanas universidades de carácter privado. Okay. Entonces, por supuesto, si nuestra universidad con el prestigio, con los aranceles que puede cobrar, se convierte en ofertable y más barata, por supuesto que vamos a tener mayor demanda, y eso no gusta mucho, pero viene a ser el premio a la investigación de una facultad, a la docencia y a la extensión de una facultad que tiene que formar generaciones de muchachos, porque yo no nací para hacer semilla, lo dije, yo estoy recalentado desde hace 12 años, pero yo tuve que sacar mi doctorado en otra facultad. Yo soy doctor en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales, y tuve que ir a la Facultad Hermana de Ciencias de la Salud a sacar mi doctorado. Y entonces, pero yo tuve la suerte de estar aquí 5 años trabajando mi doctorado, pero hubo profesores que tuvieron que ir para Maracaibo, para Caracas, moverse a otros estados, o murieron en el intento. Imagínate, amiga, decano, esta pregunta se la hago sabiendo que es un hombre de fe y fiel católico practicante. Por ahí un pajarito me comentó que usted le solicitó al doctor José Gregorio Hernández su intercesión en la aprobación de este doctorado. ¿Eso es cierto? ¿Podría comentarnos un poco sobre eso? Bueno, José Gregorio da para todo. Primero, un regocijo de Venezuela por lo que vamos a vivir el domingo. Okay. Es muy importante para todos los venezolanos de cualquier credo, porque José Gregorio es un patrimonio de todos los venezolanos, porque hay gente que no profesa la religión católica y le agrada a José Gregorio o cree en José Gregorio. Entonces, bueno, en este largo camino de 3 años, un día, en la antepenúltima oportunidad que me tocó ir a enfrentar al Consejo Consultivo de Posgrado en Caracas, bueno, me conseguí que yo me voy con la directora de posgrado y le dije, bueno, vamos a pedirle a José Gregorio a San Antonio. Entonces nos metimos en un asilo que se llama el Asilo La Providencia de San Antonio, que está por San Martín antes de ir al ministerio. Y hay una reliquia, que es una cosa extraordinaria, que es un pedacito de la lengua de San Antonio de Padua. ¡Wow!
la lengua original, el aparato fonético de San Antonio está incorrupto en Padua, en Italia. Y aquí el pedacito de la lengua también está incorrupto. Entonces fuimos, le rezamos a San Antonio, la profesora Eloísa le pidió por sus rodillas a San Antonio y después nos fuimos a hablar con el tipo. Y entre José Gregorio y San Antonio no va a solucionar esto. Y entonces el tipo, el director nacional de posgrado, pero yo le vamos a probar los dos. ¿Viste? Y nos va a quedar uno. Y se dio el milagro. Y nos fuimos para Candelaria a darle las gracias a José Gregorio. De manera Gracias que a Dios, entre a uno de José los Gregorio Hernández. miles de milagros que tiene José Gregorio es este doctorado porque él quiso ser abogado. David Rudman, son preguntas cortas. ¿Quién fue la persona, profesor, familiar o figura pública que le enseñó la lección más importante sobre el liderazgo ético y cómo aplica ese recuerdo en su decanato? Jesucristo. Ok, seguimos. ¿Cuál es el mayor temor personal en relación con el futuro de la juventud profesional que egresa de su facultad en el contexto actual del país? Que no sean críticos y no se dejen ideologizar por factores externos, es decir, por lo convencional. Excelente. Si no hubiera seguido la carrera jurídica y política, ¿cuál es la profesión que en el fondo lo hubiese apasionado ejercer? Agárrate. El periodismo. El periodismo, colega. Me hubiera gustado. Sí. Qué bello. La ¿Cuál? gente cree que soy que cura, pero no se cura. Pero sé de religión. Estás metido mucho en la parte Estoy espiritual. comprometido con mi fe. Ok. ¿Cuál es la carga emocional o intelectual más pesada de tomar decisiones que afectan a miles de estudiantes y profesores? ¿Y cómo maneja esa soledad de liderazgo? Cuando hablo de soledad de liderazgo, es que todo recae sobre ti, toda esa gran responsabilidad, esa cantidad de mentes, esa cantidad de vidas, esa cantidad de nortes que los tienes que terminar de guiar. Una confesión, rezo todos los días. Tan bello. Rezo todos los días y cada día encuentro la solución del rezo del día anterior. Excelente. Después de una jornada intensa resolviendo problemas, ¿cuál es su ritual personal o actividad no académica que le permite resetearse por completo? Mira, en mi familia me dicen que soy flojo. Yo llego a mi casa, rezo, me mantengo en las redes, leo en las redes, Ok. lo que consigo, un habano, un buen escocés de vez en cuando, pero no todos los días. Perfecto. ¿Qué sacrificio personal de tiempo, pasatiempo o relación ha sido el más significativo para poder cumplir con las exigencias del decanato? Bueno, me ves en cross. En este momento yo tengo una ampolla en el pie. Y aquí estás cumpliendo, tan bello. ¿Y qué me produjo la ampolla en el pie? Que me tuve que vestir en el mes de septiembre muchas veces de full corbata y no podía ponerme zapato de goma, Claro. zapato deportivo, y me salió una ampolla y aquí la tengo vendada y soy diabético, soy hipertenso, tengo retinopatía en el ojo y aquí estoy. Pero O no sea, se te nota nada por de eso. Se te nota inteligencia. No acepto, gracias, no acepto excusas, porque uno no se puede poner excusas ni tener lástima. Es así. No como azúcar, pero yo el día de mi cumpleaños no como torta dulce. ¿En serio? No me tengo lástima, porque me voy a tener lástima Claro. porque es mi cumpleaños y yo tengo que comer. No. Si pudiera enviarle un mensaje de 30 segundos al decano que fue usted hace 10 años, ¿qué consejo le daría a esa persona para aliviar su carga? Las últimas palabras del libro Ética para Amador de Fernando Sabater: amar y no tener miedo. Qué bueno. ¿Cuál es su definición personal de victoria dentro de la universidad? Una que va más allá de los logros administrativos o presupuestarios. Resolverle el problema a la gente, la sonrisa de la gente. O sea, cuando tú consigues una silla de rueda para un alumno y le das el ascensor y el alumno se te monta en el ascensor que tú acomodaste y que le conseguiste la silla de rueda, y bueno, que nos acompaña aquí, que es mi amigo Pablo Gutiérrez, ha visto, esos ojos no se consiguen en otro momento. Excelente. David Rudman, un mensaje de corazón a toda la gente en Venezuela que te está escuchando en este momento como decano. Bueno, mira,
el mejor mensaje es la unidad en este momento. Y la unidad está plasmada en el que van a canonizar el domingo. José Gregorio Hernández no fue cura porque Dios no se lo permitió. Se enfermó 3 veces en un seminario y un convento porque su trabajo era en la calle, atender a la gente. Ojalá, como lo dije hoy en mi programa de radio de La Voz de Dios, que es una emisora católica acá de la Arquidiócesis de Valencia, yo decía, es testigo del amor de Dios en la gente. Tenemos que estar unidos. José Gregorio, un ejemplo del venezolano que a la hora de un bloqueo se fue para la prefectura de Altagracia el 11 de diciembre de 1902 y se inscribió de primero para defender su país. José Gregorio no estaba ni con Castro ni con los enemigos de Castro, que estaba con Venezuela. Esa idea de unidad y ese amor por el país, por eso decía hoy que José Gregorio Hernández tiene que ser el copatrono de Venezuela. ¡Qué belleza! Como la Virgen de Colombia. Y un aplauso para el doctor José Gregorio Hernández. Un santo de la salud y de los enfermos. También fue académico, profesor universitario e investigador. Y trajo el primer microscopio a Venezuela. Excelente. Sí, señor. ¿Qué le dirías a la juventud siendo tú un líder universitario? Una cosa muy simple. Lean todos los días. No jueguen tanto muñequitos y cosas extrañas y no vean TikTok. Vean TikTok. Si tú investigas el algoritmo, ahora me voy a poner un poco más serio, si tú investigas el algoritmo, no te va a aparecer tantas cosas feas en TikTok, sino algoritmo de historia, algoritmo de filosofía, algoritmo de lo que tú estudias. Lean para que puedan ser intelectuales. Excelente. Y este programa es gracias a Vivero Sariyama 321 de las Chimeneas, a Kefran, la mejor sopa en el estado Carabobo, y Canelita 26, los mejores dulces. Bueno, David, gracias bendiciones para ti. Amén, y igualmente. éxito. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Muchísimas gracias por la oportunidad, Ana Karina, al Circuito Radial, a todos los que nos acompañan y que bueno, con fe y voluntad, como es mi eslogan, que más que un eslogan es una filosofía de vida, todos podemos llegar lejos. Y que bueno, que Dios bendiga a Venezuela. Así es, amén. Un aplauso. ¡Bravo! Bendiciones para ti, mi amor. Encantado. Te quiero.